Bienvenidos a su programa Contraste. Este es una edición especial porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. ¿Y cómo estás, amigo? Muy, muy bien. Aquí es un privilegio. Es un privilegio. Cel es una gran amiga. ¿Está bien si te digo Cel? Sí, los que son muy cercanos me dicen Cel. Ok. Cel es una gran amiga y me da... Hay veces que uno dice, alguien tiene gran potencial, pero he visto que tú ya sabes tu potencial. Y es un gran gusto compartir este tiempo contigo y con los demás que escuchen. So, es un gran privilegio. Gracias. Yeah, come on. Y pues es un gran señor. Ay, santo. No, chavo. Es chavo. ¿Cuántos años tienes? De eso no se habla, pero no, 37. 37, soltero, disponible, amigas. Ya saben. En agosto 38. Ya, entonces ya saben, ahí abajito les vamos a poner sus redes sociales para que lo sigan. Y bien, invité a mi amigo porque como bien saben, aquí hablamos acerca de emprendimiento, de marketing y de muchos temas que a veces como emprendedores podemos tener. Y a veces creemos que Dios es ajeno a nuestros negocios. Pero creo que como todo, Dios tiene que ser el centro. Entonces, parte de invitarte también es como... Sé que hablas el tema de finanzas, sé que estás un poco metido en esas ondas. Entonces, queremos como contextualizar el programa de Dios no es ajeno ni a mis finanzas que me dan mis negocios, ni cómo puedo ser un buen administrador de ese sueño que Dios plantó en mí. Sí. Porque creo que, y parte de lo que muchos me platican, es como siento que Dios está lejos de mi negocio y por eso no me va bien. Wow. Pero creo que es al revés, o sea... Yo qué tan lejos estoy de Dios que no me está yendo bien o que estoy administrando mal que no está dando frutos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del tema de consejos prácticos financieros que están iniciando o que están buscando algún tipo de estabilidad económica, ¿no? También en sus negocios, conectando obviamente pues con principios bíblicos. Entonces, Warner, te tengo una primera pregunta para ti. Okay. ¿Por qué es importante que también como hijos de Dios o como emprendedores y todo, toquemos el tema de finanzas, que para muchos es como, métete en todo, menos en mis dineros? Sí, muy buena pregunta. Me encanta la pregunta porque pues mucha gente no conoce mi testimonio. Bueno, a los que no me han escuchado, obviamente. Y parte de mi testimonio es que yo crecí en un hogar pastoral. Mis padres son pastores. Hola, papi. Hola, mami. Y, ¿sabes? Mi papá antes tenía programa de radio. Oh. Y yo siempre dije, pastor y programa de radio, jamás quiero estar en la radio, jamás quiero ser en ministerio. Y mírame. Y aquí estamos. Pero cuando uno crece de hijo de pastor, es muy único el testimonio de un hijo de pastor, porque... No quiero aislar la vida del hijo de un pastor, pero vemos cosas que la iglesia no ve. Tenemos perspectivas que los pastores no tienen. Y parte de esa perspectiva fue, yo vi a mis padres dar todo el recurso que ellos tenían a la iglesia. No. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Qué hablo de recurso? Hablamos de tiempo. O sea... es mi papi y mi mami. Pero también hablamos de finanzas. Sí. Y si faltan finanzas en la casa, es porque iban a la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia nos quitó eso, no. Estoy hablando que yo vi la importancia de que hayan recursos para no solo el hogar pastoral, pero también para la iglesia. Claro. Y así como un negocio, las luces no se prenden por fe, se prenden porque alguien pagó un bill. Es importante de conocer que la iglesia, el ministerio, el reino se expande, sí, por fe, pero también por trabajo y por ingreso y por finanzas. Claro. Y ahí es donde yo pasaron los años y en el inicio de yo ser emprendedor era una obsesión al dinero. Sí, lo voy a admitir. No sé si hay algunos allá que tengan lo mismo. Que se conecten. Pero yo luego lo que yo comencé a entender es que en el reino dice la palabra de Dios que hay calles de oro. Ya. ¿Y mar de qué? De cristal.
¿Tú qué haces en una calle? Caminar. Caminas. O sea, no le das mucho valor al pavimento. Y en el cielo lo más fundamental del cielo es el oro, la plata. Sí. Y es lo que más como que anhelamos aquí en la tierra. ¿Por qué digo yo eso? Si es tan fundamental en el cielo, ¿por qué no es tan fundamental en la tierra? Wow. Tenemos que entender qué significa expandir el reino y entender que las finanzas, digan, pues no quiero decir oro en lo material de tener oro, sí. Pero el valor de las finanzas es lo que expande. Si el reino está hecho de eso, ¿por qué el reino aquí en la tierra no está hecho de eso? Y ese pensar fue que me cambió, ok, ¿cómo yo puedo entender más del rollo de finanzas? Sí. Y para mí fue muy importante, especialmente en el éxito de una iglesia, en la salud de una iglesia y la salud de un hogar. Yo vengo de los Judy's Nice y allá el gran porcentaje del divorcio son finanzas. Si yo quiero algún día llegar a ser un esposo, un padre que representa no solamente a Dios, tener un temor a Dios, pero también tener éxito en mi hogar, tengo que tener éxito en mis finanzas. Sí, claro. Y para mí eso fue un cambio de perspectiva muy grande. Ok. Sí, está muy interesante eso porque a veces, cuando yo recién empecé a emprender, recuerdo que hice una decisión muy radical y la platiqué con mis papás y dije, voy a renunciar a mi trabajo y mi trabajo que tengo una quincena segura, un sueldo seguro y todo seguro, y pues me voy a lanzar a esto de emprender. Siempre me gustó todo el tema de publicidad, de marketing, diseño y así, aunque nada que ver con lo que estudié, pero pues Dios sabe por qué fueron así las cosas. Pero en un inicio era algo como que lo sentía muy en mi corazón, pero a la vez no tan en el corazón de Dios. Entonces, al inicio, administrar mis finanzas fue un tema muy complicado porque Dios no era el centro de mi negocio. Entonces, cuando yo hice a Dios el centro de mi negocio, para empezar, yo le pregunté a Dios y creo que fue una pregunta muy radical y yo le dije, a ver, ¿esto viene de parte tuyo? Y si no viene, quítalo. Aunque era algo que estaba en mi corazón y que yo decía, pues es mi emprendimiento, es algo mío. Yo decía, quítalo. Y tengo muchos testimonios muy cerca que hicieron esa pregunta y Dios se los quitó y hubo un quebranto muy fuerte, pero al final Dios los bendijo. Y cuando yo continué, pues tuve que hacer como muchas reformas o muchos cambios en el negocio para que Dios fuera el centro, porque para mí eso era más importante, ¿no? El que Dios fuera. Y ese tema también Dios tocó mucho el tema de mis finanzas, o sea, de cómo yo te voy a bendecir, pues vas a tener una seguridad, pero tienes que empezar a sembrar. En este caso, para mí, Dios fue siembra en la iglesia. Entonces, el estar ahí, ya hoy creo que Dios me ha estado llamando mucho a sembrar también en personas de la iglesia que quieren empezar a tener un negocio y que a lo mejor no tienen un recurso para pagar como tal quizás un servicio que ofrezco y que no tienen el recurso, porque se entiende que a veces uno quiere empezar y no tiene todo, pues sobre todo el tema de finanzas para emprender, ¿no? De que pues hay que comprar insumos y todo lo que conlleva. Pero sí es muy importante esa parte y me encanta porque creo que hiciste énfasis en la segunda pregunta que tengo para ti, que es, ¿cuál fue tu primer encuentro real con el dinero en los negocios? O sea, lo viste en tu casa, viste que tus papás sembraban en la iglesia y al final pues también proveían a tu casa, pero tú como Warner, ¿cuál fue tu primer acercamiento con las finanzas y los negocios? Sí, buena pregunta. Es que te lo voy a contestar de esta manera. No es un encuentro. Fueron varios encuentros. Okay. O sea, para mí lo que me hirió más fue de ver tantos recursos de la casa, ir a la iglesia y que me faltaran lo que yo quería, pues los anhelos de un niño, de un morro que quiero los nuevos tenis, los nuevos Jordans. O sea, a quien no le gusta lo bueno, ¿no? Sí, claro. Y me acuerdo yo prometerme a mí mismo, o sea, cuando uno se habla en los momentos íntimos que uno tiene solo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, siempre me repetía, mi hijo nunca va, el día que yo sea padre, mi hijo nunca va a sufrir eso. O sea, pero no fue
culpa a mi papá. O sea, mi papá siempre tuvo principios de emprendedor. Siempre lo vi que se esforzaba. Pero algo muy clave para todos aquellos que quieran comenzar su negocio y todos aquellos que tienen la obsesión o el sueño de un día ser emprendedor, busca un mentor. Ya. Es lo más, para mí, mis experiencias, porque si sigues por experiencia, sea que tus experiencias solo estén si tú estás limitado solo a tus experiencias, nunca vas a aprender a alguien que ya llegó. Y para mí fue tan clave encontrar a alguien que, ok, si yo aprendo de casa, mi papá no vive la vida que yo quisiera vivir. Okay. Y esto no es ofensa a mis padres, yo los amo con todo mi corazón. Pero tuve que encontrar a gente que dije, aquel tiene la vida que yo quiero, el ingreso que yo quiero, voy a ir a aprender de aquel. Así como si tú tienes algo de fitness, ok, busca a alguien que tenga las metas que tú quieras y que te enseñe. Y para mí fue muy importante cuando yo llegué a entender esa diferencia, a tener la diferente perspectiva, a ese entonces fue que, mi perspectiva de voy a dar números, mi perspectiva de ganar menos de $100,000 a comparado a alguien que esté ganando $40,000 al mes, que vienen siendo casi $500,000 al año. O sea, voy de alguien que gana 20,000 al año a alguien que te cambia la mentalidad, la perspectiva. Yo me acuerdo, me acuerdo que una vez me dice, cuando primero lo conocí, yo tenía un trabajo y me dice él, ¿cuánto ganas? Nomás no preguntó al año, al mes, me dijo, ¿cuánto ganas? En ese entonces creo que estaba ganando como 70,000 al año. Y le dije, 70,000. Y él dice, ¿y eso son cada 2 semanas o al mes? Y yo, ¿qué? Y le digo yo, al año. Y me dice, ¿te tardas un año para ganar eso? Pero no lo dijo para ofenderme, lo dijo para cambiarme la perspectiva. Wow, sí. ¿Por qué digo yo eso? He tenido tantas experiencias así que me han cambiado la perspectiva. Yo en un podcast tuve a alguien que dijo, tienes que estar despierto en el sueño. Sí, totalmente. Si tu sueño es, yo quiero llegar a X en mi negocio, ok, pero tienes que estar suficiente despierto para entender las lecciones. Sí. Porque la vida te está dando lecciones a cada momento. Tu pregunta fue, ¿qué fue la experiencia de eso? Es que para mí fueron tantas, pero en cada experiencia, yo me acuerdo, ¿cómo se dice journal en español? Diario. Tuve un diario 2016 y me acuerdo, estaba yo en el Starbucks llorando. Y cuando comencé a escribir tenía $204 en mi banco. Cuando terminé de escribir tenía 84. Tenía 28 años. ¿Tú crees que ese fue mi sueño de tener $84 en mi banco a 28 y no tener dónde vivir? Esa experiencia, fueron muchas de esas experiencias, pero en ese momento, en lo que yo sentía que era lo más bajo, siempre fui estudiante. Ok. Para mí es, ok, si estás en lo bajo, si estás en lo más, sigue siendo estudiante. Sigue siendo estudiante, sigue cambiando tu perspectiva, sigue adelante y eso te forma. Yeah. Y eso te forma. Y has dicho algo muy clave de tener Dios al centro de todo. Hay a veces que cuando estás en lo más bajo no sientes a Dios, no sientes que nadie te escucha. Pero así como los aves en el cielo, dice la Biblia, que siempre tienen de comer, ¿no? O las flores no se preocupan de su vestimenta. ¿Cuánto más nosotros? Wow, sí. Pero para entender esa perspectiva, a veces tienes que caer en lo más bajo. En lo más bajo, sí, totalmente. Bien, estamos de regreso en este programa especial con nuestro amigo Warner, hablando acerca de finanzas, negocios y algunas experiencias que hemos aprendido en nuestro ya largo camino recorrido en esto. Y cerró el bloque pasado con una reflexión muy importante, creo yo, de que Dios... Bueno, no es Dios, pero a veces nos tenemos que tocar fondo para como volver a reestructurar todo, ¿no? Y creo que es una parte muy importante porque no es que Dios sea ajeno, simplemente a veces necesitamos
tocar, mi mamá siempre dice una frase que Dios, bueno, es un refrán, no sé cómo se diga, pero que Dios no le da alas a los alacranes. Entonces, siento a veces que no es que Dios no nos quiera dar todo, simplemente a veces no estamos completos en carácter para tener todo lo que Dios nos quiere dar. Y eso ha sido algo que Dios me ha hecho como mucho eco. ¿Puedo decir algo en eso? Sí, claro. Me encanta la historia, me encanta porque el pastor Fede predicó de Moisés. Y hay una linda parte de la historia de Moisés que a veces nos olvidamos. Desde que nació, de la fecha que él nació a la fecha que regresó a Egipto, fueron 80 años. O sea, fueron 40 años en Egipto, 40 años fuera de Egipto, y luego le habla otra vez Dios. Y cuando le habla a Dios, le habla por una zarza. Sí. No le dijo, vea, prepárate, ve al estudio bíblico, ve a la universidad. Ve. Dijo, ve. Y gran parte también de un emprendedor, el tú comenzar, Dios ya te puso en tu corazón que vas a hacer negocio. Sí. Sea obediente a eso, sea obediente a la voz y ve, pues. Sí. Pero... Y sí, y a veces queremos ir, pero tener todo. Y se nos olvida que en el ir hay fe y Dios va a ir poniendo las cosas en el camino, pero está en avanzar. Pues queremos que sí, tú dijiste que me vas a proveer, pero ya dame para yo poder avanzar. Y creo que con Dios funciona distinto. Ve, ya en el camino te voy a ir dando. Pero aquí hay una pregunta muy interesante que creo que a veces los que van iniciando a emprender o cuando recién iniciamos a emprender caemos mucho en ese error, por lo menos yo caí en ese error, que es mezclar cuentas personales con las del negocio, sobre todo el tema del freelancer, del autoempleado, que es el emprendedor, que es todo lo... Y ahí, ¿tú cómo has podido separar tanto esto es para mi negocio y esto es personal? O sea, ¿cómo ahí separas tus cuentas o qué consejos puedes darles a los que están viendo y escuchando? Pues vamos a ser transparente porque yo pienso que es la mejor manera de aprender, ¿no? Sí. La mejor lección. Y las lecciones mejores que yo he tenido acerca de mi propio dinero ha sido mis fracasos. Sí, totalmente de acuerdo. So, tú hablas de separar. Yo no entendía ese concepto hasta creo que el año pasado. O sea, lo que era de mi negocio era mío, porque ¿cómo iba a comer, pues? Sí. Y no entendía yo mucho en diversificar mi dinero, mi ingreso, qué son mis gastos. Mi fuerte no fue administrar. Mi fuerte fue vender. Y en el principio quiero decir algo antes de seguir. Está bien si no lo sabes todo. Está bien si no tienes LLC, si no sabes separarlo, si no tienes una cuenta de... La cosa es comenzar. Sí. Y para mí fue lo más importante porque yo conocía mucha gente que tenía todo, tenía cuenta para esto, cuenta para otro. ¿Y qué te sirve tener 3 cuentas si ninguno de ellas tienen ingreso? Sí, totalmente. Para mí, si tu negocio no está haciendo dinero, no tienes negocio. Tienes deuda. Sí. Total. Enfócate en que ganar dinero, no en separar cuentas porque te vas a preocupar de todo lo demás, pero lo más importante de un negocio es que gane dinero. Sí. Que ese sea tu enfoque primordial. No sé cómo funcionan los impuestos en México, pero llegó un punto que tienes que aprender a hacer impuestos. Sí. Y en Estados Unidos, o sea, tienen sus leyes y tienen su manera de ser. Y uno aprende, pero ahí es cuando, allí comencé a aprender, ¿cuánto de mi dinero tiene que ir a mis gastos de mi negocio? Ok. Cada mes ya sé cuánto estoy negativo. Cada mes yo tengo números de qué número yo necesito llegar solo para cubrir los biles. Sí. Y luego estamos hablando, ¿qué yo necesito hacer para luego cubrir lo que yo necesito para vivir? Pero eso con más práctica totalmente. Se aprende. ¿Por qué digo yo eso? A mí el enfoque mío es que comiences. Comienza tu negocio, no te enfoques en la separación. Enfócate en ingreso. Porque si no hay ingreso, ¿qué te sirve separar? Si no puedes separar cero. Sí, totalmente. 0 dividido por 0 sigue siendo 0. Sí. Yo prefiero dividir
por 2 o por $1 a que dividir a 0. Sí. Y para mí fue algo que mucha gente lo hace diferente. Hay una aplicación en Estados Unidos que se llama Rocket Money. Rocket Money, no sé si existe aquí. No, creo que no está Pero aquí. lo que hace, mi fuerte no es administración, lo admito. Pero la aplicación me dice, ok, ¿cuánto tú estás haciendo en gastos? ¿Qué necesitas en comida? ¿Cuánto está yendo al crédito, a deudas? ¿A cuánto es ingreso? Eso me comenzó a ayudar mucho porque, te digo por qué. Si tú le atinas a nada le vas a pegar. Totalmente de acuerdo. Y eso yo lo aprendí muy duro. Yo me acuerdo que tuve cuando los negocios me comenzaron a ir muy bien, pero no, miraba las cuentas del banco y todavía estaban bajas, pero es porque no conocía yo la administración del dinero. So, primera lección es enfócate en el ingreso, pero también en ese mismo enfoque, si no eres bueno en administración, encuentra a alguien que es bueno en administración. Sí. Porque ahí te comienzan a enseñar qué tan importantes son los números, qué tan importantes son conocer a dónde va el dinero, a dónde va el tiempo. O sea, queremos hablar de las finanzas en sí, pero también si tú estás perdiendo mucho tiempo en cosas que no te hacen dinero, te afecta el dinero. Sí. Y para mí, esa versión mía no fue muy fuerte, pero lo tuve que aprender, porque si no, no existe expansión. Sí. ¿Cómo voy a expandir más si no hay menos dinero? ¿Cómo voy a expandir más si hay menos tiempo? Sí. Y para mí fue más, no fue tanto de que, yo conozco el secreto, fue que yo conocía gente que conoce el secreto. Sí. Y para mí, el aprendizaje acerca de ellos, y no sé si hay profesionales de impuestos aquí, pero hay veces, o sea, si te cuesta, que te cueste, pero por lo menos pagas para ir a aprender, sí. que es la mayor opción. Y para mí, yo no lo miro como gasto, yo miro eso como inversión. Totalmente. Esta es una inversión a mi negocio para que cuando tú aprendes algo, esa es una gran lección, fue para mí. Cuando tú aprendes algo, ya nunca más lo tienes que aprender otra vez. Okay. So, invierte en tu negocio, invierte en lo que en cómo entender tus finanzas y cómo entender a manejar tus finanzas, porque solo lo aprendes una vez y ya lo puedes aplicar de por vida. Sí. Y te sale barato. Totalmente, sí. Creo que bueno, ya lo hablamos en el bloque 1, pero vuelves a tocar el tema de rodearte de gente que domina el tema. Sí. Y aunque soy emprendedora y tengo el papel del famoso multitask, o sea, hago de todo en todo, pero creo que el año pasado lo empecé a aplicar un poco más creo yo que tengo personas a mi alrededor muy talentosas, o sea, que dominan mucho. Por cierto, shout out a la Ruth que nos está aquí ayudando a la producción. Y, por ejemplo, yo no soy buena en eso, ¿sí me explico? O sea, yo no soy buena en cámaras, luces, grabar, editar. Se me da, a mí siénteme una computadora. ¿Mande? El Instagram de Ruth. Instagram es Ruth Arbo MX. Sigan para que la sigan. Ruth. Tiene un feed muy fotográfico, pero me gusta mucho la foto. Entonces, pero digo, wow, o sea, rodearme de gente, sus hermanos, creo que también son muy talentosos y por ejemplo, creo que tengo 2 amigos que son muy buenos en la administración, que es el Alex y el Beto, si nos están viendo. Y aunque a veces ellos dicen que no, pero yo siento que ellos son muy buenos. Y me gusta rodearme de personas porque me hacen fuerte en mis debilidades. Y creo que el ser emprendedor, a veces queremos saber de todo y dominar todo. Y digo que está bien saber de todo, pero nunca vamos a dominar todo. O sea, nunca vas a estar, a lo mejor, como yo no soy tan buena en finanzas, en administración, pero tengo gente a mi alrededor que sí y me ayudan. O a veces que quiero ahorrar y pues le doy el dinero a mi mamá o cosas así para yo no gastarlo. Pero creo que es clave y es sano para un emprendedor el rodearte de gente que te puede sumar y puedes aprender, porque en el afán de querer hacer todo y dominar todo, tú lo decías, o sea, me va a desgastar a lo mejor más tiempo a mí editar, cuando a lo mejor puedo estar pensando en cómo producir más y que eso me dé dinero. Pero para eso a lo mejor digo, bueno, está Ruth en este caso, ¿no? Sí. Y creo que esa es una parte muy importante que a veces
se nos olvida, y fue una lección que Dios me dio hace como unos años. Dios no nos diseñó para ser lobos solitarios, sino tenemos una manada. O sea, al final Dios nos hizo para hacer eso, y creo que es importante rodearte, como tú lo decías, de otros emprendedores que te hagan crecer, pero que también tú digas, aspiro a esa vida. O sea, no a ser igual, pero en mi forma, en mi esencia, quiero generar esto, quiero hacer esto, quiero a lo mejor mi agencia que llegue como fulanita agencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer y qué tipo de gente me tengo que rodear para llegar a esa parte? Entonces, creo que has dado mucho en el clavo eso, y que es muy importante, pero también es muy sanador para el emprendedor todólogo, de que comienza. Sí. O sea, no esperes a tener todo, sino comienza con lo que tengas, mucho, poquito, pero hazlo. Hasta nada. Ajá. No es solo que tengan, o sea, hay veces que no, pero no tengo ni poquito, tengo nada. Pues comienza. Sí, del paso. O sea, del paso. Y ahorita que estamos haciendo shout out a Juan Luis Sánchez. Happy birthday. Juan Luis Lira, a Antonio, a Fer, y te digo por qué. Yo siempre, una de mis oraciones el último año fue, Dios, enséñame lo que ya has bendecido y mándame ahí. ¿Por qué fue tan importante? Yo era, ¿qué fue el lobo solitario? Ajá, sí. O sea, pero te estresa, sientes la carga. Y le dije yo a Dios, shout out a Louis Chong. Porque yo dije, Dios, administración, yo lo dije anteriormente, no es mi fuerte. No quiero que sea mi fuerte. No, yo no quiero ser, yo sé que es mi fuerte, pero rodéame de gente que me pueda ayudar en eso. Y lo que he visto en mi vida ahora, mis amigos más cercanos, es que son el más fuerte de ellos es eso. Sí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No cuesta dinero a rodearte de eso. Ya. O sea, les voy a deber toda mi ¿cómo se dice? Success. Sí, éxito. Todo el éxito se los voy a deber a ustedes, pero, o sea, no es de tener mucho, de tener poco, es comienza, pero sé intencional con todo. Sí. O sea, hay poder en la proximidad, y si no estás cerca del fuego, no vas a sentir calor. Sí. O sea, vas a estar bien friolento allá. Y para mí siempre fue lo más importante es, Dios, ya no quiero que sea mi nombre. O sea, ya que mi negocio no refleje mí, que te refleje a ti. Yeah. Pero también tengo que ser yo obediente y ser estudiante. Sí. Si Dios te dice, pues te abrí la puerta y no entraste, ¿qué te sirvió que abra la puerta? Totalmente. Para mí eso es clave. Para mí, en mi vida fue muy clave la proximidad, la mentoría. No tiene que alguien tener el título mentor para que me mentoree. Sí, es cierto. Yo he aprendido mucho de Lira, de Sánchez, de Tony, de Louis Chong. O sea, de solo ver cómo funcionan ellos. Y digo yo, lo que me encanta de un buen administrador es que ellos no pierden tiempo. Sí. Porque son buenos en administrar también el tiempo. Sí. ¿Y qué crees yo de negocio? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Tú y yo solo tenemos 24 horas en el día. Sí. Ruth, aunque tenga todo el talento del mundo, solo tiene 24 horas en el día. Sí. Si yo si lo malogro, lo uso mal, pierdo tiempo. Sí. Y si yo pierdo tiempo, ¿pierdo qué? Gente también. Gente, dinero. Money. O sea, yo tengo que aprender, si lo que he notado, alguien que es buen administrador, y esto es muy clave, si tú vas a hacer algo y ese algo no tiene nada que ver con tu meta, ¿para qué lo estás haciendo? Sí. ¿Para qué lo estás haciendo? Yo tengo 3 puntos que hago cada año. Yo tengo, ¿qué me va a hacer dinero? ¿Qué me va a aumentar mi fe? ¿Y quiénes yo veo en mi vida los siguientes 5 a 10 años? Okay. Si no estás allí, o sea, es un standard. Es una meta. no es solo meta, pero es una barrera que yo he hecho en mi vida, pues porque tengo que llegar aquí. Yo no sé cuándo va a ser el último día que yo tenga en esta tierra. Yo tengo que hacer lo máximo que yo pueda con lo poco que tengo. Y parte de eso es ser intencional con todo. Y
si yo tengo una meta, si tienes una meta de fitness, te enfocas en el fitness. No estás comiendo cualquier cosa. Pues igual con tu negocio, igual con tus finanzas. Si tienes una meta y quieres comprar algo, hey, la meta es mucho más importante que el querer. Sí. Y lo otro importante es separar la emoción de la meta. Sí. Sí, cuando yo veo las metas y mis sueños o sea, me pone bien emocionado. Pero en la acción no hay emoción. O sea, la disciplina es constante. Sí. Aunque quiera, aunque no quiera, yo tengo que ser constante. Y eso es una clave muy grande. Y por eso, cuando yo hablo de gente de administradora, he notado que ellos separan la emoción de lo que se tiene que hacer. Y aunque yo soy muy bueno en la venta, yo soy muy bueno en hacer dinero, aunque mi obsesión es ser administración, yo no quiero perder todo mi tiempo ahí porque mi fuerte es acá. Sí, totalmente. Prefiero apalancar eso, pues, leverage. Sí. Pero... Wow, sí. Diste puntos muy claves, pero vamos a un corte musical y ahorita volvemos con algunas preguntas ya un poco. Si tú crees que estas fueron profundas, hay más profundas. Sale. Estamos de regreso aquí en su programa. Este es un capítulo especial porque ya habíamos acabado la temporada, pero hicimos un lunes especial porque tenemos a nuestro invitado de honor de esta primera temporada, que esperamos tenerlo en las siguientes temporadas también. Ya dicen por ahí que ya planea quedarse en Culiacán. No lo sabemos. No sabemos qué hace aquí, pero aquí lo tenemos a Warner. Warner, hablamos bloques pasados, el nunca dejar de ser estudiante, siempre tener un corazón dispuesto a aprender y desaprender para aprender. Sí. Porque a veces venimos ya con limitantes o con ciertas maneras o formas y pues el mundo constantemente está innovando, algo nuevo sale y cosas así, tenemos que ser siempre. Pero también tocaste un tema que es un tema que a mí me apasiona mucho porque a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, la constancia y la disciplina para mí han sido claves, o sea, para obtener resultados, la constancia ha sido importante y tocaste justamente ese tema, ¿no? El ser emprendedor también necesita constancia. Y aunque estamos hablando de hacer dinero, billetes, creo que el aprender a administrar y hacer dinero también implica la constancia, o sea, el ser disciplinado y el ser enfocado, porque hablabas anteriormente de a lo mejor estoy perdiendo mucho tiempo haciendo esto, pero ni soy bueno y no me está generando dinero. Entonces, ¿para qué estoy quemando parte de mi tiempo haciendo algo que no me está generando? Pero aquí surge una pregunta importante y creo que la Biblia nos enseña mucho acerca de esto. Es ¿por qué es importante administrar no solo para crecer, sino para también ser buenos mayordomos? Al final, lo que tenemos son acciones, pero al final es la bendición de Dios. O sea, son como Dios bendice nuestras vidas con tiempo, dinero, talento y personas, ¿no? Hay una buena pregunta. Hay un dicho en inglés y lo voy a tratar de traducir. Tu bendición va a crecer al contexto de que tú creces. Wow. O sea, cada uno tenemos una capacidad. Y en Lucas 5:6 le dice Jesús a Simón que vaya a pescar otra vez. Tira la red, le dice. ¿Y qué es lo que le responde Simón? Que ya... Le dijo, sí, lo voy a hacer. O dijo, pues ya todo el día hemos estado allá en el Altata tirando red. Y nada. Y no salió nada. Pero lo que me gusta es esta parte, que fueron obedientes y lo fueron a tirar. Si sigues leyendo en Lucas 5, ¿qué pasa? Después que tiraron la red otra vez, ¿qué les pasó? Pescaron mucho. Llegó pesca, llegó mucha pesca. Ahora, hay una clave muy importante que casi no se habla. ¿Qué le estaba pasando a la red cuando les llegó la pesca? Se estaba rompiendo. ¿Qué pasó al barco? También se estaba hundiendo. Hay a veces que Dios te dice, ve a pescar, pero tus redes no tienen la capacidad de recibir la bendición. Sí. Tus barcos se van a hundir. O sea, que para mí que es una red, tus sistemas.
¿Qué son tus sistemas? Pero ¿cómo llegas a tener un sistema? Tienes que pescar. La pesca viene antes del sistema. Y cuando ya viene la pesca, ya ves que tus sistemas o están suficientes fuertes o no están fuertes. ¿Qué es a lo que voy? Hablamos previamente de el enfoque del ingreso. Tu negocio, si no hay dinero que esté entrando a tu negocio se está muriendo. Punto. Esa es ley de un negocio. Sí. Ya que entre el negocio, ya que llegue ingreso, ya comienzas, voy a crear un sistema para que la pesca siga. Porque si esta pesca se duplica o se multiplique por 10, no sea que yo vaya a quebrar porque no tengo suficientes sistemas en mi pesca. Sí. Y para mí eso fue una clave muy importante, porque en la Biblia todo lo que Dios nos enseña es que, mira, no solo ya te prometí que te voy a bendecir porque ya está hecho, pero tú también tienes que formular una capacidad y un sistema para que la bendición siga fluyendo. Sí. Si no te va a llegar. Si no administras bien la bendición, si no hay un sistema de tu bendición, ¿de qué te sirve? Vas a perder todos los peces. Sí. Y para mí eso fue muy importante, es entender sistemáticamente. Lo bonito de un sistema es que yo no tengo que ir hay un nuevo restaurante que ni lo conozco el dueño, pero Chara, Los Chevos creo que se llama. Ya va. Riquísimo las carnitas. Pero tú vas ahí, tienen un sistema. Tú vas el lunes, el martes, el miércoles, puedes ir de aquí a un mes y sabe igualito. Sí. Eso es un sistema. O sea, fluye. En tu negocio tienes que ser fluido. En tus finanzas tienes que ser fluido. En tus sistemas tienes que ser fluido. ¿Por qué? Porque ya no tienes que perder tiempo de día a día. Porque ya funciona el sistema. Sí. Y eso es lo hermoso de un sistema. Es que Dios, si tú ves a toda la creación y todo lo que ha creado Dios, todo tiene un sistema. Sí. Todo. ¿Por qué nosotros no tenemos sistemas? Queremos que las cosas fluyan, pero si hablamos de cosas que fluyen, un río fluye, un río tiene sistema. Sí. O sea, todo tiene entrada y todo tiene salida. En tu negocio, si no tienes ese sistema, va a fallecer. Sí, total. Va a fallecer. Y para mí es muy importante esas redes. Esas redes. Ok, si hay pesca hoy, que yo quiero también tener pesca mañana. Si se me rompieron las redes hoy, no me sirve la pesca mañana, no tengo red. No tienes. Para mí fue muy importante obsesionar en el ingreso, porque ese es el aire, ese es lo que te da de respirar. Sí. Ya que tengas eso de enfoque, ya que hiciste mastería, ya que es tu fuerte. El ingreso, ahora crea sistemas, porque los sistemas es lo que te ayuda a expandir. Y fíjate que la semana estoy escuchando otro podcast acerca de finanzas y antes se usaba mucho que, bueno, los que son más expertos en el sistema decían, haz un sistema que ese sistema te dé dinero. Pero aquí con este ejemplo que tú nos estás dando en la Biblia es al revés. O sea, primero pesca y porque al final, como decías, si no tenemos que administrar, pues ¿qué administramos, no? O sea, no tenemos nada que administrar, no tenemos con qué hacer sistema, no sabemos ni siquiera si el sistema va a funcionar porque no hay un ingreso que meterle, ¿no? Y me encanta porque en mi caso muy particular, digo yo aquí sacando mis trapitos a la luz, yo quería primero hacer el sistema y que el sistema me diera. O sea, eso es lo que tengo que hacer esto. Pero a veces, y Dios me lo enseñó, o sea, y creo que ha sido un proceso como también de, no quiero escuchar así pero muy tu autoestima y todo eso, pero como el reencontrarme en mi emprendimiento, o sea, de quién soy yo, o sea, el que eres buena, que eres mala, pero también el de que eres capaz, porque me decías al inicio, sí, eres muy capaz, pero a veces yo no entendía la capacidad que Dios me había dado y no sabía hasta dónde podía retener, no sabía hasta dónde podía pescar, no sabía mis capacidades porque hubo un tiempo en que Dios me dio mucho, pero, y lo cuento mucho en mi testimonio,
para mí fue el peor año. O sea, fue un año en el que me la viví en depresión, no sabía qué hacer, porque no tenía el carácter y no tenía una red fuerte suficiente para sostener todo. Y al final yo decía, pues gano mucho y gano bien, pero no hice nada. O sea, volteé a ver atrás y dije, ese dinero sabrá Dios dónde quedó, qué hice, o sea, ni nada bueno ni nada malo. Pues entonces creo que hablaba mucho de veas y cuando haces, vas armando un sistema, ¿no? Que al final, mi pastor lo comparte mucho, Dios te da, pero también tú tienes que aprender a codificar la visión. Sí. Y como emprendedor también Dios te puso ya en tu corazón, pero tienes que aprender a escuchar al Espíritu Santo para codificar esa visión que también te dio Dios en tu emprendimiento, en tu negocio, y como Dios nunca nos da, Dios te bendice, pero nunca nos da para bendecirte, para tú, sino para dar. Al final Dios es un Dios generoso. Entonces, ¿de qué manera también tus redes y tu pesca bendicen a otros y tus sistemas bendicen a otros, ¿no? Entonces, creo que parte de ser un buen mayordomo, un buen administrador es administro, sí, para yo tener comida, casa, ropa y todo eso, pero también administrar para dar. Sí. Y creo que ese es un principio que Dios me ha enseñado mucho y lo aprendo mucho justo de este gran amigo del Alex. El Alex siempre está dando, o sea, yo lo veo y siempre está ahí dando y dando y dando y yo le digo, ¿de dónde sacará tanto dinero este hombre? Pero y ha sido alguien que también ha bendecido mucho mi negocio. Entonces yo veo y yo digo, ok, Dios a veces no te va a dar, pero va a poner personas que te van a dar para que tú el día de mañana puedas bendecir a otros. Entonces, creo que el administrar, el tener sistemas también es la parte de la generosidad, ¿no? Y lo veo y creo que tú eres una persona y no tenemos muy poco siendo muy amigos el Warner y yo, pero mi pastor siempre hablo, la gente que habla de ti siempre dice, ok, eres generoso, no es tu mayor virtud, pero siempre veo que la gente habla y dice, Warner es generoso, él siempre está dando y siempre tu talento, tu tiempo, tu dinero, o sea, siempre está sembrando y al final un emprendedor que tiene a Dios en el centro, y no estoy hablando de religión ni nada de eso, sino entiendes que Dios te dio algo, un negocio, para bendecirte, sí, Dios te va a bendecir, pero para dar. Sí. Y en todo, o sea, en talentos, en capacidades, en tú también ser mentor, a lo mejor alguien quiere emprender en algo que tú también estás haciendo. Y yo siempre les digo mucho a personas que saben, o sea, el sol sale para todos. O sea, si el día de mañana alguien quiere hacer una empresa de publicidad, de marketing como la mía, qué increíble poderte dar las herramientas para que no te equivoques en todo lo que yo hice mal. O sea, que empieces así como... Aquí está todo, ya. Sí, o sea, y qué padre. Y al final, digo, creo que ese es también el administrar conocimiento. Y eso nos hace bueno, creo yo. Y ya medio contestaste esta pregunta, pero no sé si quieras añadir algo más. La diferencia en hacer dinero y la otra en hacer dinero con propósito. O sea, a dar propósito al dinero. Pues una cosa es hago dinero y taca, 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 taca. O... Sí. Yo no sé si yo tuve claridad en ese tema cuando comencé el negocio. Mi enfoque fue hacer dinero. Sí. Punto. O sea, no... era lo voy a decir, era egocéntrico. Uh-huh. Era el crear negocio fue para que me dé buena vida y la buena vida fue para que yo me dé quería viajar, quería vivir lo que no viví de chico por X razones. Y hay ciertos cambios que no tienen tanto que ver las lecciones del negocio que me dio, pero también tiene que ver lo que Dios hace en tu vida. Uh-huh. Sí. Y hay cosas que yo no entendía que Dios las hace al revés. Y hay veces que si yo no entiendo a Dios, es que pues Dios antes de que te pongan alto, te baja. Sí. Antes de que vivas por Él, te dice que mueras. O sea, antes que comiences a recibir, tienes que dar. Todo es al revés. Pero yo cuando comencé el negocio, yo estaba todavía... O sea, ¿cómo morirme a mí si esto es para mí? ¿Cómo embajarme si yo soy el jefe? ¿Cómo dar si yo quiero todo esto para ingreso? Y lo que conocí es que
no fue religiosidad, porque eso no es lo que quiero hablar. Fueron principios terrenales que Dios ya puso. Sí. El dar me da, siempre uso un ejemplo de un árbol de mango. Mi abuela tiene en El Salvador un árbol bien lindo de mango. ¿Y sabes lo que da ese árbol de mango? Mango. ¿Sabes qué más da? Sombra. Y nunca pide, pero siempre vive. Y siempre le abunda mangos. Y dije yo, así como ese mango que nunca pide y siempre le abunda y creció a su capacidad, Dios, ¿cuánto más nos ha hecho a nosotros? Para mí fue entender, ok, el sistema del árbol, el propósito, que fue la pregunta de ese árbol, es de crecer a su máximo y dar lo máximo de fruto. ¿Qué tal si yo comienzo a aplicar eso a mi vida? ¿Qué tal si yo doy todo mi talento? ¿Qué tal si el tiempo mío ya no es mío? ¿Qué tal si todas mis experiencias ya no solo son mías? Una obsesión que yo tuve fue, yo quiero ser la persona que yo no tuve en mi vida. Y me dolió, porque sufrí. Se sufre de emprendedor. Pero dije yo, ¿qué tal si, aunque yo no llegue a tener mi meta, qué tal si yo ayudo a 1,000 personas que tengan sus metas? ¿Qué tal si no le cambio a 1,000 vidas? ¿Qué tal si le cambio la vida a una persona? Todo esto. Si le doy mango a una persona, si le doy sombra a una familia. Lo que me encanta de ese árbol del mango es que todos llegan a ese árbol. Wow. Todos, y crea comunidad. Y crea sombra para todos. Yo quiero ser ese árbol en mi vida. Yo quiero que mi negocio sea ese árbol. Que dé sombra, que dé fruto. Y que vean otros árboles y digan, yo quiero ser ese árbol. Y eso para mí fue lo más impactante. Para mí eso fue que cambió mi propósito. Sí, creo que es importante porque, tengo mucho cercanía también con otros emprendedores cristianos y no cristianos, ¿no? Y la visión teniendo a Dios en nuestro corazón es distinta. Porque buscas, como tú dices, no solamente quiero recibir o quiero tener sombra y tener muchos frutos, quiero poder proveer a otras personas conocimiento, dinero, talento, lo que tú quieras, llámale como quieras, pero al final, y yo sí, es algo que constantemente me repito mucho porque a veces en los afanes de necesito dinero, necesito hacer esto, necesito lo otro, se me olvida el Dios. Mi mayor propósito no es hacer dinero, aunque el dinero es bueno, porque tenemos lo que queremos, ¿no? Pero mi mayor propósito es cómo otras personas puedan conocer de Dios, ¿no? Sí. Entonces, el poder ser, como tú dices, agarrando tu ejemplo, cómo puedo ser sombra, cómo puedo dar fruto, cómo puedo ser, es Dios. O sea, al final de cuentas, porque yo a veces volteo y digo, pues qué bueno en mí, nada. O sea, todo lo bueno lo tengo en Cristo. Pero en mi negocio decía, como agencia de marketing hay miles, mucho mejores que yo, con mucho mayor presupuesto, con una oficina. Ruth y yo tenemos como 1 año soñando con nuestra oficina y que tengamos un espacio para producir podcast y soñamos en grande. O sea, no crees que nos soñamos así en chiquito, soñamos en grande. Y yo decía, no, hombre, pues cuánto dinero ocupamos, ¿no? Pero digo, qué increíble poder tener un espacio de ser bendición para otras personas. Y creo que eso es como, a veces como emprendedores nos afanamos tanto que se nos olvida nuestro propósito por el cual fuimos creados. O sea, no estoy diciendo que Dios nos llamó a vivir en la miseria y no, y tú latígate y no. O sea, sí, es bueno y yo siempre digo, es súper bueno tener un negocio, un ingreso y poder darte la vida que a veces uno dice, yo soy la mayor de 2 hermanos, pero nos llevamos muchos años de diferencia. Por ejemplo, el de medio le llevo 6 y al más chiquito le llevo 12. Entonces, cada uno tuvo papás distintos. O sea, digo, son los mismos papás, ¿no? Pero a mí me tocó un papá quizás en una economía, pues nunca me faltó comida y techo, pero sí hubo algunas como faltas o cosas así.
Y yo veo a mis hermanos y ellos siempre estudiaron en escuela privada y cosas así, y así de que en escuela pública, de que en camión. O sea, mi hermano así, de verdad, yo creo que se ha subido 3 veces en camión, pues, o sea, en toda su vida, y yo me sé todas las rutas de Culiacán, pues. Y como tú, a veces muchos se pueden identificar de decir, es que yo no, o sea, yo quiero hoy trabajar para el día de mañana mis hijos no, pues no vivan eso, poderles pagar una educación, etcétera, ¿no? Pero no debe de ser, no está mal el deseo, pero no debe ser nuestro principal enfoque. Pues sí, creo que algo que he aprendido también mucho de mi mamá es como a veces nos toca sacrificar cosas, y eso me ha pasado. Tengo algunos negocios que manejo que no les cobro ni un peso, porque sé que me toca sembrar en ellos, pues, o cuando tengo un nuevo cliente y a veces me cuentan sus traumas y le digo, no, hombre, yo ya cobro para ser psicóloga también aquí de emprendedores. Pero creo que es eso, porque hay muchos que me dicen, oye, es que ¿por qué eres tan buena? O porque, y le digo, es que yo no soy buena. O sea, Selma no es buena. Dios es bueno. Entonces, creo que al final es cuando Dios nos usa. Porque si tú le preguntas a cualquier persona, creo que la gran mayoría te va a decir que si ellos pudieran ser sus propios jefes, van a preferir 1000 veces al tener un jefe, ¿no? Y aunque no todos estamos hechos para ser emprendedores, porque eso es una verdad dolorosa, pero cierta, creo que como emprendedores, o quienes tenemos el privilegio de ser emprendedores, nunca olvidarnos de esa parte. Pues al final Dios puso ese sueño para también bendecir a otros y ser inspiración. A veces a lo mejor no estás ahí, pero hay gente que te ve. O sea, y hay gente que, por ejemplo, pues cuántas veces nos has venido a Culiacán, y creo que esta vez fue en la que, en la Coffee Break, donde literalmente nos conocimos hace cuánto, 3 semanas pasó. Y decir, o sea, tienes una vida, no conozco tu pasado ni tu testimonio al 100, pero decir, pues es una persona que causa inspiración, o sea, que platicas y dices, wow, ¿no? Y creo que eso es lo padre de tener a Dios de nuestro lado. O sea, quizás si yo no te hubiera conocido en la iglesia, pues decir, no es tan normal que Él sea así, pero es porque tenemos a Dios, y creo que es la mejor grandeza que podemos tener, ¿no? Entonces, como emprendedores, no olvidarnos de que al final es Dios y estamos en un propósito con Dios, ¿no? Entonces, eso creo que es una parte muy importante. Y vamos a hacer un corte y ahorita volvemos. Bien, pues estamos de regreso ya para amarrar estos temas que la verdad sin duda vamos a tener que tener una segunda parte, Warner, así que no te nos vayas para poderla grabar. Claro. Y ahora te voy a hacer algunas preguntas que no venían en lo que te mandé, pero surgieron algunas preguntas platicando ahí con de qué temas que hablar contigo, y me decían, ok, vamos a hacer estas preguntas. Y esta es una gran pregunta que hay un consenso muy dividido, pero quiero ver qué nos contestas tú. Dice, ¿me conviene tener varias fuentes de ingreso o concentrarme solamente en una? Buena pregunta. Yo, cuando comencé mi negocio, quiero pensarla porque es una muy buena pregunta. Sí. Al comenzar tu negocio, enfócate en una. Hasta que mi enfoque fue que en mi negocio, nadie va a ser mejor que yo en esto. Ya que eres el mejor, nadie te lo puede quitar. Ya sabes. O sea, enfócate en ganar en una. No estoy diciendo que hay muchas opiniones en eso. Esa es la verdad. Hay mucha gente que gana mucho más que yo y tienen como 13. Yo, conforme iba creciendo en mi capacidad, entendía que ya puedo tener otros ingresos. Pero enfócate en una para que tu capacidad crezca. Si tienes un trabajo, enfócate en un negocio pequeño. Pero hasta que seas increíble en ese negocio pequeño. Y luego creces en el segundo negocio. Sí. So para mí fue mucho no hay mala o buena respuesta. Pero tienes que tener un enfoque donde, ok, gana en una. Sí. Y obviamente antes de que
cuando cuentas es del 1 al 2, ¿no? De 1, 3, 1. Sí, O sea, comienza con 1 y ya que sientes la capacidad y ya tengas tus sistemas y ya digas, sabes que ya puedo administrar esta, vas con la segunda. Con la segunda. Pero sí. O sea, yo le dije a un mentor que tuve un día y me dice, yo comencé un segundo negocio. Me dice, te está distrayendo. Le dije yo gano X dinero. Si ese X dinero viene de un lugar o viene de 3 lugares, ¿qué importa? Mi meta fue ganar este dinero, pues. Sí. Si es 1, son 5 maneras con que ganes. Con que ganes te la meta. Pero sí creo que tienes razón por un momento quise hacer tantas cosas con la agencia, pero lo que realmente era buena y que me dejaba, lo empecé a dejar. Y en un punto donde mis finanzas se vinieron abajo y decía, ¿y qué hice mal? Y fue el querer hacer tanto, pero no centrarme en lo que me dejaba, ¿sabes? O sea, sí tenía muchos sueños, muchas ambiciones estando en la agencia, pero me empecé a concentrar ya en una. Y dije, ok, ya la domino, ya se trabaja sola, ya llegan los clientes. Ahora sí, voy a la segunda, ¿no? Porque sí, creo que un emprendedor, una de las características en una manera sana es ser ambicioso. Sí. O sea, el ser ambicioso, pero a veces nuestra ambición mal enfocada nos lleva a tomar ese tipo de querer hacer todo, pero al final pues no hacemos algo que nos dé el resultado que queremos, ¿no? Entonces, siguiente pregunta que muchos me hicieron es, ¿qué hago si no me alcanza para ahorrar? O sea, gano X cantidad, pero pues me quedo en un peso, pues lo que me quedan, negativos casi. No es respuesta bonita. No es respuesta que la gente quiere escuchar. Pero más tiempo no tienes. El dinero puede ir y puede venir. Si yo sé que más tiempo no tengo, yo tengo que quitar el tiempo a lo que... Si X cosa si estoy viendo Netflix toda la noche y no tengo un peso, ese es el problema tuyo. O sea, yo comenté le comenté a alguien que aprendí esto aquí en Culiacán. Llegó un muchacho a limpiar la ventana y el que me manejaba, el que me recogió del aeropuerto, dice, no te voy a pagar. Cuando regreses me la pagas. O sea, la limpió de tal manera. Y lo que aprendí yo fue esto. Él no se enfocó tanto en que si me vas a dar un 5 o no. Él se enfocó tanto, yo todavía voy a hacer el bien y voy a hacer el trabajo. Él fácilmente puede estar en la casa viendo tele, patas arriba, relajado, pero dije, ¿sabes qué? Aunque no me pague esta ventana, yo la voy a limpiar. Porque unas de estas que están en paradas aquí me va a pagar. Sí. Tú tienes que ponerte en situaciones de que si no tienes ingreso, mira, ponte en una situación que vas a ganar más ingreso. Sí. Y no es de voy a esperar a Dios. No no. Dios te ha dado la capacidad de levantarte. No eres un árbol, te puedes levantar, te puedes mover. Y si tienes un trabajo, consígate otra manera de agarrar ingreso. Sí. Tienes que hacer ese sacrificio para que ya llegue o sea, el ingreso no llega gratis, tiene que haber trabajo. Sí. Y si no, si estás batallando en ahorrar, busca dónde estás malgastando el dinero. O si no es malgastar, si no es prioridad, córtalo. Y duele un poco, pero ese es el sacrificio, pues. Si no, no se llamaría sacrificio. Sí, totalmente. Otra pregunta que nos hicieron esa me pareció muy, como de mucha reflexión. Si Dios está en mis decisiones económicas, ¿cómo sé si voy bien? O sea, ¿cómo sé si las decisiones que estoy tomando van de acuerdo a Dios? A Dios. Ajá. Pues si tú preguntaste esa pregunta, estás buscando una respuesta. Yo no te conozco. Yo no sé tu nombre. Lo que sí te voy a decir es que hay cosas que Dios pone en tu corazón y es tu responsabilidad de averiguarlas. Hay cosas que Dios puso en mi corazón que mi mami no la entendió, mi papi no la entendió,
Mis amigos no lo entendieron. Y cuando yo les compartía esas cosas de mi corazón, ellos me miraban como que estás loco. Estás loco. O sea, es muy audacio, ¿es la palabra? Sí, sí. O sea, eres muy ambicioso. Y digo yo, pero Dios me lo puso en mi corazón. Sí. Del punto de que estuvo en mi corazón, del punto hasta que fue la realidad, fueron 15 años. Si Dios te lo puso en tu corazón y tú estás diciendo, ¿cómo sé si es de Dios? Sé constante. Y Dios te va a seguir abriendo puertas. Y no solo te abre puertas. Antes de que te abra puertas, te cierra un montón. Sí, muchas. Y lo que yo te quiero decir es, tienes dos manos. Si una mano fuerte tuya es la mano de ingresos, que la otra sea la palabra. Porque todo está ahí. Sí. Y si no tienes esa, guíate por la palabra. No necesitas todos los días que alguien te profetice. Todo ya está en la palabra y ahí te vas a guiar. Muy bien. Sí, esa. Y esta me dio mucha risa que me lo hicieron, pero como que hice clic en esa, porque decía, ¿cómo puedo ponerle orden a mis finanzas si odio los Exceles? Porque todo el mundo dice, finanzas, Excel. O sea, ¿dónde arreglo? Excel. Sí. Fácil. Págale a alguien. Sí. Ya. Sí, aparte también de ahí, yo tengo una aplicación, no me acuerdo cómo se llama, Money, algo así, que es un cerdito, por ahí está. Y meto cuánto gano, qué gasto, y en qué se me va, y solito te lo hace. O sea, y puedes descargarlo en Excel o en lo que tú le entiendas. Sí. Y digo, hay ya un montón de aplicaciones, pero dije, bueno, está bien. La vamos a hacer. Y ya última, creo que me pareció también muy importante, dice, ¿qué hago si gano bien, pero nunca sé a dónde se va mi dinero? Y esa yo dije, me identifiqué porque en un momento totalmente fui esa persona. Bueno, es que eso es común también. Ajá, es sí, muy sí. común. O sea, me ha pasado, todos los años pasa lo mismo. Digo, ¿perdí tanto en qué? O sea, yo ni me acuerdo gastar en eso. Número uno, no seas víctima de eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que no te agüites mucho porque, no sé a dónde se fue el dinero. O sea, gracias a Dios que te va bien. Lo bueno es que cuando te va bien, no te duele el malgastar en una cosa. O sea, Sí. porque estás bien. Ahora, como cualquier cosa, si tú quieres abdomen, enfócate en el abdomen. Si tú quieres buenos piernas, enfócate en el squat. Si tú quieres mejor administrar dinero, comienza a enfocarte en eso. O sea, pero no te mates porque, no, nunca voy a llegar a ser. No es mortal. Pero si es algo que es importante para ti, para mí, por ejemplo, si yo tengo si el doctor me dice tienes que llegar el martes, ¿qué crees que va a estar en mi calendario? Ir al doctor. Ir al doctor. Si yo voy si alguien tiene un noviazgo y le dice a X persona, vamos al café, va a estar en el calendario. ¿Qué es lo que digo? Si es importante para ti, vas a hacer tiempo para eso. Sí. Si no es tan importante para ti, no le vas a poner mucha atención. Si es algo que es muy importante para ti, que tu calendario refleje eso. Y esta, ya ahora sí debe ser nuestra última pregunta, no la había leído. Las voy a pegar porque habla acerca de las deudas, pero dice, 1, ¿es pecado endeudarme para emprender? Y 2, ¿es verdad que si no tengo deudas, significa que yo estoy bien? En finanzas, en el no tener deudas, que estás bien. Bueno, yo no sé. Hay una regla en Estados Unidos. No toda deuda es deuda mala. Ajá, sí. A mí me encanta usar el dinero del banco. Me encanta. O sea, mándenme más. ¿Me entiendes? Sí. Porque si yo uso el dinero de ellos, ellos siempre van a proteger el dinero de ellos. Esa es una. Otra es que lo fijo. Yo prefiero tenerlo fijo porque me da opción. Si yo uso lo mío, ya no tengo. Sí. Ahora, esa es una buena manera de usar la deuda. Ahora, dice, si estoy en deuda, estoy en pecado. Yo no sé si la deuda es un pecado.
Pero el no tener administración te causa no tener paz, y el no tener paz te causa pensar en dudas, y el causar de pensar en dudas te causa reaccionar en otras maneras. Esas reacciones te lleguen a ser pecado. Sí. Estoy enojado, estoy estresado y por ese estrés va a hacer X cosa. Pues eso no tiene nada que ver con la deuda, pero tiene que ver con la consecuencia de la deuda. Sí. So, muchas cosas para mí fue el entender las consecuencias de finanzas y cómo va a afectar mi futuro. O sea, si yo sé que más del 70% de los divorcios son por finanzas, ¿sabes qué voy a quitar de esa matemática? El problema de finanzas. Porque yo no quiero que el día que yo esté en un matrimonio ese sea un problema. Yo no me casé para divorciarme. Pues. Sí. Y yo voy a quitar ese problema. Si tú ves que esto te está causando impacto en otras áreas negativas, pues quita el problema. Sí, totalmente. Muy sabia tu respuesta. Muy práctica, pero muy sabia. Y a veces siento que nos complicamos en cosas tan sencillas, o buscamos respuestas muy profundas o muy... La otra vez decía, es que porque buscas respuestas siempre tan religiosas. O sea, sí, Dios es práctico. O sea, yo digo, para mí mi Dios es un Dios práctico. Pues no ando así de que ve y digo, gracias a Dios, literalmente no nos manda a sumergirnos 7 veces al río Jordán para limpiarnos la deuda, ¿no? Pero Dios es práctico, digo, y a veces queremos respuestas tan profundas, pero me encantó esa respuesta de quítala, o sea, y ya, ¿no? Entonces, con esto cerramos. Muchas gracias por ser nuestro invitado de honor en esta primera temporada. Que espero no sea la última. No va a ser la última, y gracias a ti, a Ruth y a toda la audiencia. Nosotros no somos nada sin audiencia. Exacto. Y más que todo no somos nada sin Cristo. Y es un privilegio tener una gran amiga como tú. Y yo, o sea, he aprendido mucho de ti. Y en mis negocios y en tu energía, en cómo haces todo, el empeño que le pones a todo y la excelencia en eso. Y yo creo que para todos los emprendedores afuera es reflejar excelencia. Sí. Y tu negocio supera con tu excelencia y Dios se refleja en tu excelencia. Y con eso. Gracias. ¿Y tus redes sociales, cómo te encontramos? Por si alguien quiere seguirte, seguir aprendiendo. Si tú sigues a Selma y a Ruth, me vas a encontrar. Sí, totalmente. Que ellas te den las redes de ella y ahí me encuentran. Y también si sigues las redes de Vive Radio, también lo vas a encontrar. Así que por ahí los vamos a dejar. Y bueno, con eso cerramos este capítulo especial. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.